Bueno, perfecto. Son las 3 de la tarde, entonces vamos a iniciar nuestra webconferencia. Pongo mi cámara para que me puedan observar. Buenas tardes nuevamente a todos. Mil gracias por aceptar la invitación y estar con nosotros en la primera webconferencia de nuestro curso, mm, en la que vamos a tratar varios elementos que ya paso a paso vamos a ir indicando. Entonces, lo primero que voy a hacer es compartir mi pantalla para que por favor me confirmen si se está viendo la pantalla. Sí, señor. Perfecto, muchas gracias. Bien. Eh, Esta es la primera webconferencia de nuestro curso de Ética y Ciudadanía del periodo 8.3. En esta oportunidad nos acompañan en el desarrollo de esta webconferencia los tutores Naindú Alonso, Lina Janet Garzón, Eymar Alfonso Pérez y quien les habla, Daniel Buritica. En esta primera webconferencia vamos a hacer tres cosas. Antes, dos recomendaciones para tener en cuenta, otras recomendaciones. La primera, tener en cuenta que la webconferencia no genera puntuación. Esto lo estoy aclarando antes de empezar porque son las preguntas más recurrentes. En nuestra webconferencia no genera puntuación, lo que genera puntuación son los B-Learning. La webconferencia no. Por esa razón, durante el ejercicio de nuestra web no vamos a pasar lista de asistencia. Lo segundo, esta web quedará grabada. Entonces, esperaría yo ya que el día de mañana pueda colgarla en el foro de noticias del curso, pues para quienes no pudieron estar con nosotros la puedan observar, pero también para quienes están aquí hoy con nosotros y necesiten volver sobre ella, mirar algún punto en específico, pues lo puedan hacer. Si bien esta webconferencia no genera puntos, pues es importante estar en ella, es importante participar por lo siguiente. Vamos a trabajar tres elementos fundamentales. El primero de ellos, muy rápidamente, vamos a hacer una presentación del curso, dando algunas indicaciones que nos parece como red de tutores importante que tengamos en cuenta. En segundo lugar, vamos a tener un espacio académico apoyados por nuestros tutores, espacio académico en el cual vamos a trabajar algunos elementos de la unidad 1 y de la unidad 2 que nos sirven mucho para el ejercicio que estamos haciendo de la tarea 2, pero también nos sirven mucho para ir preparando nuestro examen final. Y al cierre de nuestra webconferencia vamos a tratar las especificidades, las indicaciones generales para la entrega de nuestra tarea 2 que vence la semana entrante. Entonces, bienvenidos y la invitación a que aprovechemos este espacio, tres momentos que vamos a tener y para que cada uno de esos momentos los aprovechemos de la mejor manera posible. Así las cosas, entonces empezamos con nuestro primer momento. Nuestro primer momento es el momento donde vamos a tratar las generalidades del curso de ética y ciudadanía. El curso de ética y ciudadanía es un curso de tipo teórico. Sabemos que en la UNAD hay tres tipos de cursos. Está el teórico, el metodológico que combina teoría y práctica y el práctico. El de nosotros, ética y ciudadanía para pregrado, es un curso de tipo teórico. Si es un tipo teórico, quiere decir que hay posibilidad de habilitación y la habilitación se da para los estudiantes que al final sacan entre 200 y 299 puntos. Nuestro curso forma parte del IBC, es el campo de formación. IBC significa interdisciplinar básico común. Por eso, en este curso hay estudiantes de todos los programas académicos de la universidad. Es bastante diverso y forma parte del área de formación sociohumanística con un componente social solidario. Esto importante. Muchas veces en el contexto en el que nos movemos, cuando se habla de ética, se habla como relleno, se habla como pues algo que debe estar ahí y debe verse, pero si se fijan,
ética y ciudadanía es muy importante porque no solamente vemos cosas de tipo académico que nos pueden aportar en la reflexión, sino también buscamos que esa reflexión llegue a la propia vida. De hecho, la ética forma parte de la vida y ser ciudadano forma parte de nuestro ejercicio social también. Entonces, es importante en la medida en que nos genera reflexión académica, pero ojalá muchas de las cosas o algunas que trabajemos en este curso también aporten para la vida. Este curso de ética y ciudadanía tiene 3 créditos. ¿Eso qué indica? Recuerden que el crédito académico es una unidad de medida y nos está indicando el tiempo que gasta un estudiante durante el periodo académico en el ejercicio y trabajo de ese curso. En ese orden de ideas, para nosotros un crédito académico equivale a 48 horas de trabajo académico. Si nuestro curso de ética y ciudadanía tiene 3 créditos, indica que durante el periodo académico y el nuestro que es 8.3, hay que trabajar 144 horas en el curso, sea en trabajo independiente, sea en trabajo colaborativo, sea en acompañamiento tutorial. ¿Esto qué estaría indicando entonces? Que en el curso de ética y ciudadanía en el que ya estamos trabajando y que ya vamos a llegar a la mitad, pues la idea es que trabajemos cada semana entre 9 y 18 horas. Esa es la idea y la presentación general de nuestro curso de ética y ciudadanía. Un elemento importante para tener en cuenta, aquí tenemos un pedacito del artículo 61 de nuestro reglamento estudiantil. Esto es para tenerlo en cuenta por si se presenta la situación y es la revisión de los resultados de evaluación. Recordemos nosotros que entrando al campus virtual, bueno, aquí nos están pidiendo que apaguemos las cámaras para que no se ocupe espacio en la actividad de compartir pantalla. Yo igual también voy a minimizar esto aquí. A ver si eso nos ayuda un poco. Bueno, continuemos. Entonces, acá hay un elemento que tiene que ver con los resultados de la evaluación. Entonces, ¿qué significa eso de los resultados de la evaluación? Cuando nosotros entramos al campus tenemos la agenda del curso. En la agenda del curso aparecen las actividades que debemos desarrollar y aparecen las fechas de entrega. Y al final nos aparecen las fechas en que los tutores realimentamos la actividad. ¿Cuál es la idea? Todo estudiante, como dice el artículo, tiene el derecho de solicitar a su tutor la revisión de los resultados de los procesos evaluativos en caso de que efectivamente no esté de acuerdo con el resultado. Obviamente siendo muy sensatos en esa revisión. Si esto llegase a suceder, hay que tener en cuenta que el estudiante dispone de 3 días calendario siguientes a la publicación de su calificación para presentar dicha solicitud, para que lo tengamos bastante en cuenta. Cuando a mí me entreguen la calificación, yo dispongo de 3 días calendario para solicitarle a mi tutor la revisión de la calificación en el caso de que considere que deba hacerse. 3 días. A su vez, el tutor contará a partir de esa solicitud 3 días calendario para revisar y resolver la solicitud. Si después de estos otros 3 días el estudiante considera que no es la respuesta y que debe pasarlo a otra instancia, se pasará al director de curso, quien a su vez dispone de otros 3 días calendario para recalificar en el caso de que sea necesario y esta será la decisión ya definitiva de la calificación. Tener en cuenta, obviamente, esta situación. Es importante que cuando entreguemos nuestro trabajo estemos pendientes también de la realimentación que nos hagan nuestros tutores, aunque valga la pena decir que toda la red de tutores hablamos y estamos coordinados efectivamente para poder calificar todos con unidad de criterio. Bien, continúo y ya a quien me pidió la palabra, pues damos la palabra cerrando ya este pedacito. Otro elemento para tener en cuenta.
La citación y la referenciación. Fíjense que hay que tener en cuenta que si cuando yo estoy redactando un trabajo, y fíjense que esto nos sirve para ética y obviamente nos tiene que servir para las otras asignaturas. Si utilizamos ideas tomadas de fuentes diferentes a nosotros mismos, si utilizamos un texto sacado de otro documento, pero no se indica la procedencia, eso se cataloga como plagio, para tenerlo en cuenta. Cuando yo hago mi trabajo, claro, tengo que poner mis ideas, tengo que argumentarlas, pero si utilizo ideas de otra fuente, de otro autor, tengo que referenciarlas para no caer en plagio. Tener en cuenta que muchas veces se hace plagio a veces intencionalmente cuando copio un trabajo de otro compañero, cuando busco en internet y encuentro un trabajo de 2 periodos anteriores y lo copio. Bueno, eso es copia intencional. Pero muchas veces hay copia sin tener la intención de hacerla, simplemente porque no sabemos cómo manejar esos elementos. Para ello, es importante conocer las normas APA, porque las normas APA nos permiten indicar las fuentes del autor que hemos extraído para colocar efectivamente en el trabajo que no son nuestras. En la universidad tenemos una herramienta que vemos aquí, que es la herramienta Turnitin, que nos ayuda a los tutores con este ejercicio. Aquí les voy a presentar 2 imágenes del Turnitin. Esto es lo que nosotros los tutores vemos cuando vamos a calificar. Entonces, aquí tenemos un trabajo que fue entregado en otro periodo para ética. Obviamente no está el nombre del estudiante. Este caso que estamos viendo aquí es de un estudiante que plagió un trabajo de otro estudiante, del mismo periodo, pero de otro curso. Este estudiante era del grupo 179 y aquí Turnitin nos está diciendo, oiga, este trabajo que entregaron tiene 97% de coincidencia con un trabajo entregado y nos da el nombre del otro estudiante que era del grupo 578. Este es un ejemplo del Turnitin, así es como nosotros los tutores vemos esto y nos damos cuenta cuando a veces hay plagio. Este caso es un plagio intencional, ¿no? Y obviamente, pues bueno, incurre en unos tipos de sanciones académicas, pues que no es la idea que lleguemos allá. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de plagio intencional. Y aquí tenemos otro ejemplo de plagio. En este caso, miren que hay un 88% de coincidencia y debajo del 88 hay una serie de números. Turnitin nos dice, mire, eso que está coloreado ahí o ese porcentaje que está ahí, el estudiante lo tomó de tales lugares de Internet y Turnitin nos arroja esto. Aquí no podemos decir que sea intencional o no intencional, no lo sabemos. Pero en el caso que no haya sido intencional, ¿en qué se equivocó este estudiante? En que puso primero demasiado texto copiado por un lado y por otro lado, además de copiar demasiado texto, no nos colocó de dónde lo sacó y cuál es la fuente. Y esto nos lo muestra Turnitin. Aquí hago también una claridad. Cuando Turnitin nos muestra el índice o el porcentaje de similitud, no es que el porcentaje ya da por sentado que hay plagio. Cada uno de nosotros los tutores tenemos que hacer la interpretación del porcentaje. Me explico. Hay una parte en nuestra tarea 2 que tiene que ver con la Constitución. Obviamente, si yo copio el artículo 13 de la Constitución, pues Turnitin me lo va a referenciar como índice de similitud. Ahí es donde yo tutor entro, reviso y veo que después del artículo hay una argumentación y la argumentación la escribió el estudiante. Bueno, eso no tiene ningún inconveniente. Entonces, repito, Turnitin nos genera un índice, un porcentaje de similitud que nosotros los tutores analizamos para evidenciar si realmente hay plagio o no, pero hay que tener cuidado con eso, apreciados estudiantes. Ahora, ¿cómo tenemos cuidado con eso? Sabiendo que es una cita y sabiendo que es una referencia bibliográfica, como aquí tenemos de manera rápida. ¿Qué es una cita? La cita es la mención del autor y el año de la publicación dentro de mi escrito. Por ejemplo, aquí tenemos a Howard Gardner que habla de inteligencias múltiples y resulta que en mi escrito voy a hablar de las inteligencias múltiples que propuso Howard Gardner. Entonces coloco la cita y digo, según Gardner 2015, las inteligencias se pueden dividir en varios tipos. Cuando mi tutor lee,
está entendiendo que yo me refiero a las inteligencias múltiples, pero yo no me las inventé ni yo lo propuse. Lo propuso Howard Gardner. Lo que pasa es que yo lo estoy tomando y lo estoy diciendo con mis propias palabras. Eso sería una cita. Cuando nosotros en nuestros trabajos hablemos de otra fuente o de otro autor, hay que escribir de dónde se sacó para no incurrir en plagio. Y luego vamos a la referencia bibliográfica y ya resuelvo una pregunta que hay aquí. Vamos a la referencia bibliográfica. ¿Qué es la referencia bibliográfica? Fíjense la diferencia. La cita va dentro de nuestro trabajo. La referencia bibliográfica va al final. Consiste en la inclusión de los datos completos del documento citado previamente en el texto para poder localizarlo en el caso que sea necesario. Entonces, fíjense que si yo en el documento hablé de Howard Gardner, coloco la cita, es decir, el apellido del autor y el año. Y al final de todo el trabajo coloco la referencia bibliográfica, es decir, el apellido, el año, el nombre del libro y la editorial. Aquí nos dicen, voy a sacar por decir algo, un dicho popular de internet. Entonces en la bibliografía debo incluir el sitio web de donde lo saqué. Bueno, si eso es sacado del dicho popular de internet, en este caso yo hablaría que hay muchos dichos populares que encontramos en el común, en el diálogo común. Pero si de repente encontró eso, o a veces el cuento tradicional, lo encontré en internet, bueno, habría que citarlo, es decir, en el texto, cuando lo estoy colocando, decir de dónde lo saqué y al final del trabajo se coloca la referencia bibliográfica. ¿Listo? Igual ahora, cuando al final de nuestra web hablemos de la tarea 2, voy a referirme otra vez a estos elementos. Bien, esto para tenerlo en cuenta. Sí, Judith, tutor y como yo, no, perdón, de arriba hay otra, perdónenme, aquí vamos. Bueno, acá hay algo. Cuando hacemos los trabajos desde Word es muy fácil insertar las citas por la opción de referencias y al final nos hace listado automáticamente. Sí, hay unos gestores de referencias que nos pueden servir. Word es uno de ellos. Sin embargo, ya ahorita cuando hablemos del anexo les voy a dar unas indicaciones que nos pueden servir también para eso. Muchas gracias por el aporte. Hay una forma de hacerlo, lo que nos piden de meternos a Turnitin antes de enviar la actividad y saber qué tengo que arreglarle. Hay una forma y es que en el campus virtual nos debe aparecer Draft Bank, que es una opción para poder entrar y poder subir un trabajo. Tendríamos, que no estaría de más, buscar yo un manual para poder hacer eso y revisarlo, que me parece que sí es válido. Aunque el consejo que doy directamente es que si en realidad veo que estoy utilizando algo de otra fuente, pues lo cite, que sería como la solución más sencilla por ahora. ¿Se cita y se hace la referencia bibliográfica? Sí, sí, exactamente. Todo texto o autor que yo cite dentro del trabajo, tengo que colocar al final la referencia bibliográfica. Con Mendeley, sí, Mendeley es un gestor, ¿se puede hacer? Claro que sí. Bueno, como referente a la actividad del dicho, el chiste y cuento y la canción son títulos que sabemos de manera clara. Sí, 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 sin necesidad de buscarlos en internet. Me estoy de acuerdo. Y digamos, no entiendo, sé si un dicho popular hay que hacer. Si el dicho popular lo escuché, normalmente como son expresiones sacadas de nuestra cultura, no habría necesidad de buscarlas en internet y no hay necesidad de hacer citación o referencia tampoco. Bueno, aquí ya alguien utilizó el Draft Bank. Comillas se usan si la cita es textual. Recordemos que para citar hay parafraseo y hay citas textuales. El parafraseo es decirlo con mis propias palabras, no necesita de comillas. Cuando la cita es textual, es decir, cuando copio al pie de la letra, sí necesita comillas. Eh, bueno, en el caso de la citación, aquí nos dicen cuando el río suena es que piedras trae. En este caso no hay necesidad de citar nada. Yo lo pongo entrecomillado, en este caso yo lo pondría entrecomillado, en tanto que estoy diferenciándolo del otro texto. Simplemente es para indicar que es un dicho, pero hay necesidad de citar nada. Si en la guía de actividad no dice bibliografía, no se hace, ¿correcto? Correcto, aunque en nuestro trabajo sí hay bibliografía, que ya más adelante lo voy a explicar cuando hablemos de las tareas. Bueno, vamos a dejar ahí este pedacito porque no vamos a resolver ahora más dudas frente a las tareas, porque vamos a seguir con la segunda
parte de nuestra web y al final de nuestra web, después de que hagamos el encuentro académico, vuelvo sobre la tarea 2. Vamos a explicar ahí y ahí resolvemos todas las dudas que tengamos frente a esa tarea. Bien. Y leamos lo que nos están colocando también nuestros tutores, que nos puede servir mucho. Claro, y está bien lo que nos dice el profe Harvey. La cita debe ser relevante para construcción de ideas y no usar citas textuales tan largas. Completamente de acuerdo, porque a veces uno dice sí puedo citar largo, pongo entre comillas y me sale un párrafo de 8 renglones. Eso es demasiado largo. Las citas textuales deben servir de apoyo para generar mis propias argumentaciones. Bueno, bien. Entonces, tener en cuenta esos elementos. Ya si necesitamos algo más de normas APA, pues nos hacen saber a los tutores y nosotros con el mayor gusto les podemos compartir inclusive los instructivos, manuales o documentos que trabaja la universidad para normas APA. Finalmente, para cerrar este primer pedacito de presentación de nuestro curso, tenemos aquí los 4 momentos de nuestro curso. Los momentos inicial, intermedio y final, cada uno con inicial y final con una fase y el intermedio con 2 fases. Ya todos trabajamos en la fase inicial, que es el reconocimiento, que es hacer un quiz que se desarrolló en línea. Y en estos momentos nos encontramos trabajando en el momento intermedio, en la fase 2, que es una fase de reflexión. En este punto, en esta tarea estamos y hacia ellas que vamos a orientar esta webconferencia. Bien, pasamos ahora a nuestro segundo momento de la web. En este segundo momento de la web, les vamos a pedir todos que estemos muy atentos y muy pendientes. Esta segunda parte de nuestra web es una parte académica. ¿Por qué académica? Porque normalmente entramos a la web, queremos que nos hablen de la tarea 2, lo cual está muy bien, pero no vamos a revolver las dos cosas. En este momentico todos nos vamos a concentrar en la parte académica y ya al final que hablemos de la tarea 2 vamos a resolver todas las inquietudes. Vamos a trabajar aquí de mano de nuestros tutores 2 elementos fundamentales. Vamos a trabajar un texto de la unidad 1 referente a los fundamentos de la ética y vamos a trabajar un documento de la unidad 2 referente a la ciudadanía y la constitución política. Les pido el favor que estemos muy atentos, que estemos muy pendientes, las preguntas que tengamos sobre el trabajo las hagamos al final y ahora nos concentremos en la academia. Y les voy a dar la razón para concentrarnos en la academia y son 3 razones. La primera, lo que nos van a mostrar nuestros tutores desde la academia nos va a servir para generar reflexión frente a la ética, frente a nuestro ser ciudadano y frente a nuestros comportamientos. Y como dije al inicio, que nos sirva para hacer reflexión y que nos sirva también para la vida. Nos damos cuenta de una situación que estamos viviendo en nuestro país que necesita de buenas personas, de excelentes personas, pero las excelentes personas deben tener capacidad crítica para actuar y la academia nos ayuda a eso. Segundo, porque los elementos que nos van a ayudar y nos van a brindar nuestros tutores nos van a ayudar para la tarea 2 que estamos construyendo en estos momentos y que finaliza la próxima semana. Y 3, porque estos contenidos que vamos a ver entran en la prueba final, en el examen final que vamos a tener entran estos contenidos. Entonces, muy atentos, si es necesario tomar apuntes, tomen apuntes y así las cosas, les cedo la palabra a nuestros tutores que nos van a acompañar y ya las preguntas que tengamos las vamos a dejar sobre la tarea, sobre las normas APA, las vamos a dejar para el final y yo les colaboro a todos con eso. En este momento nos vamos a concentrar en la academia. Les cedo entonces la palabra a nuestra profesora Naindú, que nos va a hablar de los fundamentos de la ética. Profe Naindú, ¿puedes activar tu micrófono, por favor? ¿Tienes posibilidad de activarlo? No hay... Eso, perfecto.
Profe Naindú, ¿nos escuchas? Te estoy enviando acá, ya, Ahora listo. sí. Sí, Hola. perfecto. Vale, muchísimas gracias, mi profe Daniel. Muchas gracias a todos los asistentes. Es un placer estar con todos ustedes en este momento, intentando pues ampliar nuestras reflexiones, nuestras comprensiones desde los fundamentos, desde todo este contenido tan importante y valioso que tiene la ética. Yo les voy a hablar un poco acerca del documento La importancia de la ética en la formación del valor público. Y lo que he hecho es un poco recrear lo que nos propone el artículo, el autor desde ese artículo, para acercarlo, para volverlo cotidiano, para volverlo un contenido cercano a nuestro quehacer, a nuestras prácticas profesionales, a nuestras prácticas como ciudadanos, a nuestras prácticas como miembros de una familia, como padres, hijos, hermanos, estudiantes, docentes, bueno, los diferentes roles que desarrollamos en nuestra vida a diario. Así que, pues vemos que en este artículo nos hablan permanentemente de la ética. Yo inicio en esta imagen planteándoles qué es ética, ¿no? ¿Y qué otros conceptos o términos o palabras podemos relacionar con la ética? A mí me gusta mucho el tema de relacionar, ¿cierto? De establecer relaciones con la vida, con la naturaleza, con los otros seres humanos, con todos los procesos. Entonces aquí vemos términos que nos ayudan a encontrar esas relaciones, como por ejemplo la lealtad, la integridad, la justicia, el respeto, el compromiso, la inclusión, unos muy sustantivos que nos menciona el autor como la dignidad, la libertad, la legitimidad, la responsabilidad, el sentido de pertenencia, la protección, el reconocimiento y la sensibilidad. Yo los quise traer así de manera tan explícita porque a veces en nuestra sociedad, en los procesos de aprendizaje o en los diferentes, por ejemplo, en la institucionalidad, sentimos que hay algunas de estas funciones o responsabilidades o deberes que están depositados en una institución o en unas personas y no en otras. Pero la invitación que se hace, digamos, desde la bioética es a que todos nos empoderemos, a que hagamos caso, no omiso, sino un caso muy juicioso, con esmero y con dedicación de este llamado, que es impregnarse de todas estas valores, que podemos también llamarlos valores, que nos invita la ética, la bioética, que está necesitando nuestro mundo, nuestro planeta, nuestra sociedad. Y es no esperar que el otro haga, que la institución cumpla, sino que yo, como tal, en mi caso, Naindú Alonso, Roa, como mujer, ciudadana, docente, madre, hija, asuma, me empodere de estos valores, los aplique en cada una de mis acciones. Pienso que es un llamado muy importante porque si todos lo atendemos a este llamado, seguramente generaremos unas transformaciones muy significativas. ¿Qué tiene relación esto con el tema del valor público? Pues que todos vivimos como en una comunidad, ¿cierto? Todos llevamos a cabo nuestros roles, haciendo parte inicialmente de forma micro de una familia. Esa familia se desempeña en una comunidad, esa comunidad hace parte finalmente de un país. También como profesional me desempeño en una institución, como estudiante hago parte de una institución, ¿cierto? Entonces, es ver ese contexto, es cómo puedo contextualizar ese hacer desde unos valores que la ética me propone. Nos plantean el término, por ejemplo, de la democracia moderna. Aquí pues es importante reconocer que, digamos, la democracia por sí sola no va a ser justa, no va a generar la igualdad, la equidad y todo lo que necesita nuestra sociedad. Nosotros, la democracia moderna nos invita también, como en relación con la ética, a que seamos parte de, a que la exijamos, pero la apliquemos, pero entonces que sea parte de nuestro contexto, de nuestro entorno.
¿cierto? Porque para que haya una posible verdadera democracia, una aplicación de la democracia, pues es clave que la ciudadanía, las organizaciones sociales, lo institucional, el Estado, todas las organizaciones, todos los entes que estamos en función, en relación, con vínculos permanentes, creando y recreando y co-creando vínculos sociales, pues nos sintamos implicados. ¿Me regalas la siguiente diapositiva, profe? Gracias. Entonces, bueno, aquí, como les he venido diciendo un poco, pues para mí es importante y fundamental el tema de la bioética, que creo que matiza bastante, logra un poco ampliarnos la mirada de ese quizás ser humano que sigue siendo el centro del proceso, sigue siendo el centro de los proyectos, de los pensamientos, de los paradigmas, pero un ser humano ya en relación con todos los otros seres del planeta, no como una pirámide, sino quizás como un círculo en el cual reconoce que también hacen parte de la vida, de la existencia, los animales, el agua, la tierra, las montañas, el aire. Esto es con el debido también llamado a cuidar, ¿no? A cuidarnos como seres vivos, a valorar, a reconocer todo lo que existe, que no está necesariamente en función nuestra, ¿sí? Para que nosotros seamos felices y estemos vivos y sigamos persistiendo, sino que estamos en una especie de autopoiesis, como dice Maturana, pero también de co-creación y que todo lo que hacemos cada uno de nosotros, pues va a revertir en un efecto, ya sea positivo o negativo, en lo otro y en los otros. Así que desde allí, pues, es muy importante estar siempre atentos, alertas, para que el efecto por lo general sea lo más beneficioso para todos. Entonces, acá aparecen aspectos muy importantes para reconocer como el tema de lo privado y lo público. Sí, aquí es donde se juega un poco este tema de encontrar el valor. ¿Quién da el valor? ¿Quién lo exige? ¿Quién lo merece? Así que este es como un punto de reflexión y también de inflexión, ¿no? ¿Qué hace parte de mi mundo privado? ¿Qué considero yo mi mundo privado? ¿Y qué puedo, por tanto, afectar de manera cercana a mi pequeño entorno? Y cómo desde allí, desde mi pequeño entorno, eso va a reflejarse, a irradiarse en lo público, en una institución, en una comunidad, en el planeta entero. También tenemos términos como lo social, lo político, lo económico y lo jurídico. Se reconocen estas esferas claramente como esas instituciones, el Estado de Derecho, que viene uno de sus deberes es garantizar que que todas estas esferas funcionen en beneficio de cada uno de los ciudadanos y en esa medida de un país, de una comunidad, pues de una comunidad pluriversa, como en el caso de Colombia. Otros, bueno, aquí viene un poco el tema también de lo personal y los otros, que viene siendo ese tema de la subjetividad. ¿Me regalas otro clic, por favor, profe? De cómo es que yo concibo mis deberes, mis derechos, y cómo siento que desde mi ser persona, ser ciudadano, ser individuo, cómo es que construyo esa subjetividad desde mis derechos y deberes para contribuir a los otros, cómo los reconozco, cómo los realimento, cómo ayudo en esa construcción, en esa co-construcción de sociedad. Creo que una de las cosas muy valiosas que se reconoce, pues que yo reconocí en el artículo, es ese tema de que el valor obviamente debe de tener unas características institucionales, pero hace parte de una co-construcción donde todos estamos implicados. ¿Me regalas más clics ahí para que salgan el resto de... Gracias. Bueno, aquí... ¡Ay! Exacto, gracias. En este mar, como o este juego de las relaciones, dice Nachmanovich
que es una pensadora argentina muy importante desde la complejidad, que, que es un juego, ¿no? Es un juego de vínculos y es un juego de relaciones. Vienen a tener bastante importancia la convivencia, la pluralidad, la diversidad, la realización de qué, de un proyecto de vida, como todos nosotros que tenemos uno, que los estudiantes toman la decisión de hacer su formación profesional en función de eso, de construir, de hacer una realización de ese proyecto de vida, de ese propósito que se han dibujado en su mente, que han imaginado, idealizado, pero que también quieren hacerlo realidad, con el reconocimiento de una diversidad, en un intercambio permanente que es el que nos permite, nos garantiza y nos da la oportunidad de generar esos vínculos sociales que nos ayudan a la convivencia, a una convivencia que dentro de lo posible debe ser amorosa, amigable, sustentable, mm, que vemos que pues la realidad de nuestro país es compleja. No quiere decir que no la haya, pueden haber manifestaciones micro de ella. De pronto a veces nos dejamos llevar por lo que parece ser el mayor énfasis, pero yo tengo la total convicción de que somos más los que queremos el bien para todos. ¿Me regalas la siguiente? Gracias, profe. Entonces, bueno, aquí sí ya nos vamos a centrar específicamente en lo que puede llegar a ser esta relación de lo que es un valor y de hasta dónde la parte institucional, eh, como tal como el Estado de Derecho, que viene a ser como todo lo que es el gobierno, las instituciones creadas por él para llevar a cabo esta meta de un bien común, de un bien en lo privado y en lo social, de un progreso sustentable y sostenible. Entonces acá vemos que estas instituciones deben tener estas características propias que, insisto, no solo es para exigirlas, sino para brindarlas también y que se vuelva multidireccional. En esa medida, seguramente, pues los resultados serán diferentes. Entonces tenemos que es la transparencia, el bienestar, la confianza, que es algo tan álgido y que puede generar una base tan fuerte para los diferentes procesos, la igualdad, la equidad, la tolerancia, la efectividad, la credibilidad y aceptación. A veces no se evidencian estas características porque no sabemos que ese es el valor de la educación, poder saber para poder exigir, para poder no solo exigir, insisto, pero sí para poder en algún momento decir, mm, pedir una reflexión, pedir aclaraciones de si, ¿por qué nos están dando? Si es que debería ser, deben ser en equidad, debe ser en igualdad los procesos, los proyectos, las inversiones, las proyecciones, deben ser con efectividad y deben generar credibilidad en la comunidad y en la sociedad, no es que sea eventual, debe ser un hábito, debe ser como tal la esencia de la gestión desde el Estado. En un ambiente de corresponsabilidad, por supuesto, porque si no, como ciudadanos no nos sentimos implicados, ¿sí? Como por ejemplo, voy a hacer aquí como muy personal con el tema del voto en blanco. Si yo voto en blanco, pues me estoy sacando del proceso de alguna manera, porque no opiné, le di mi opción de elegir a otros, lo puse en manos de otros, pero a la hora de reclamar, quizás si quiero reclamar, si me siento inconforme, entonces, o simplemente hay personas que se mantienen completamente alejados de estos procesos políticos, de ejercer esa ciudadanía, de ejercer su sujeto político, de formarlo, de informarse, y entonces lo dejan a la deriva, pero pues cuando se sienten víctimas de las gestiones que no son tan efectivas ni tan como vemos que deberían ser,
queremos exigir, pero pues no nos hemos implicado en la situación, no hemos hecho uso de nuestra participación y eso de alguna manera no nos está haciendo protagonistas de una forma de la corresponsabilidad que necesita pues nuestra sociedad y nuestro país. Y este término tan bonito que acuña la benevolencia, en el artículo lo plantean de una forma muy importante, sin embargo yo lo quise ver inmerso en toda la relación. Pienso que a la hora de resaltarlo de tal manera, lo volvemos como algo excepcional, cuando debería ser algo natural, debería ser un principio de acción sumamente cercano, que fuera el punto de partida para cada una de las ideas, proyectos y gestiones que se hagan en función de la sociedad, de un país, de una ciudad, de una institución. La benevolencia, por supuesto. Si pensamos así, estoy segura que todas nuestras decisiones se matizarán pensando en que podamos ver al final de esa gestión el bien para las personas y que genera, pues por lo general cuando hacemos el bien, eso nos genera mucha placer y felicidad. Así que sería una espiral virtuoso, como dicen algunos. ¿Me regalas otro clip, profe Daniel? Gracias. O bueno, quien esté. Bueno, ¿cómo se hacen efectivos, digamos, dentro de lo que nos plantea el artículo? Desde el Estado, entonces, a través de las políticas públicas, del cumplimiento efectivo de la responsabilidad y de la rendición de cuentas. Entonces, como tal, vemos que ya hay unos elementos que nos permiten, de alguna manera como ciudadanos, acercarnos a que se lleve a cabo esa gestión pública de la manera que se espera. Conociendo las políticas públicas, haciendo una auditoría, una supervisión permanente desde la cotidianidad, insisto también, de la responsabilidad, que se cumpla la responsabilidad y mirando que las rendiciones de cuentas, pues que es también corresponsabilidad, ¿no? Tanto las instituciones, el Estado, todos quienes desarrollen cualquier tipo de proyecto, donde haya inversión pública, deben hacer una rendición de cuentas y nuestra labor es evidenciar que esa rendición de cuentas sea verídica, sea veraz y que haya los resultados esperados, pero también más allá de este tema, digamos, de la rendición de cuentas dentro de lo público, pues vemos que es un hábito importante que nos permite eh, al final de cada proceso garantizar, evidenciar y socializar y compartir que nuestros procesos, nuestras gestiones, pues generaron ese beneficio con benevolencia y con todos estos criterios que estamos compartiendo aquí. ¿Me regalas otro clip, profe? ¿Cómo se puede hacer esta participación importante? Entonces, colaborando, cuando nos implicamos, nos hacemos partícipes de un proceso. Qué bueno que sea, bueno, esto está así, está no solo crítico, que es excelente que tengamos una posición crítica, un pensamiento crítico y propositivo, pero entonces también que digamos, y bueno, ¿yo qué puedo hacer para transformar esto? ¿Me están escuchando? Sí, Profe, ¿me están señora. escuchando? Ah, Sí, bueno. señora. Sí, Eh, tranquila. Gracias. Entonces me dice, bueno, en la colaboración, digamos, soy experto en tal cosa. Yo aporto mi saber, aporto mi habilidad a transformar esa realidad, a mejorar el proyecto, a que se reflexione este aspecto. Entonces me hago partícipe de una forma propositiva. El diálogo, ¿cierto? Compartiendo siempre mis opiniones personales, pero también aceptando las opiniones del otro y entrando en ese diálogo, porque por lo general, pues cuando piensan más de dos, pues los procesos crecen, se perfeccionan, se vuelven unos megaproyectos, porque 2 y 3 y 4 cabezas piensan más. La deliberación, pues entonces es muy, muy importante estar con el ojo siempre alerta para que lo que se haga y en la medida que siempre sea pertinente, evidente, necesario,
que no nos sigan metiendo elefantes. Y la persuasión, en el tema de la persuasión pienso que es, no sé bueno, lo voy a decir, para mí es algo personal, ¿no? Porque a veces la persuasión se puede convertir en una herramienta también para manipular los públicos y las decisiones y las votaciones. Entonces la persuasión hace parte de, si tenemos un sujeto político informado, educado, crítico, pues la persuasión no, pues siempre va a poder ser positiva. Depende siempre del contexto y de la intencionalidad. ¿Me regalas la siguiente diapositiva, profe? Gracias. Bueno, entonces aquí para terminar, quisiera ver que pudiéramos ver todo esto reflejado en nuestra formación profesional, que finalmente va a ser nuestro rol transformando esta sociedad, ojalá para bien. Todos los valores que vimos, una férrea voluntad de hacer el bien siempre, de tener esos criterios éticos que no son maleables. A veces pensamos que son maleables, o que si alguien me está viendo, o que si estoy en este grupo, o que si estoy en otro, y no, la ética es una sola ética, y es así en los diferentes contextos, y no es que pueda ser maleable mi decisión, porque la ética aquí puede ser esto y allí puede ser lo otro. Si encontramos una relación importante entre nuestros ideales, entre nuestros valores, nuestra voluntad, y todo esto se evidencia en nuestros comportamientos, ejerciendo nuestra profesión y nuestra labor como ciudadanos, pues vamos a contribuir a esa ética universal, a una transformación de sociedad, de país, de instituciones y del mundo en total, en general. Vamos a poder dar un granito de arena, y si pasa algo bueno o bonito, vamos a poder pensar que esto somos responsables también de ello. Bueno, esto es como mi mirada al artículo que quería compartirles. Espero haya sido de ayuda para ustedes. Me gustaría mucho escuchar sus comentarios, sus preguntas, sus críticas, todo para que podamos crecer y aprender juntos. Muchísimas gracias, profe Daniel, por la oportunidad. Sigo atenta. Muchas gracias, profe Naindú. Mil gracias por ese aporte que nos ha regalado frente a la importancia de la ética en la formación del valor público. Muchas gracias. Marta, nos preguntas, ¿tienes problemas con el internet? ¿Se va a compartir la grabación? Claro que sí. La grabación, Dios mediante, el día de mañana la subo al foro de noticias del curso. Allá se compartirá. Ahora, en este momento, vamos a continuar. Vamos a pasar al segundo tema, que es el de la Constitución Política y Democracia. Y para esto le cedo la palabra a nuestra profesora Lina. Buenas tardes para todos y todas. ¿Me escuchan? Sí, señora. Bueno, buenas tardes, apreciados estudiantes, compañeros tutores y director. Me corresponde hablarles sobre el espíritu de la Constitución Política de Colombia y sus derechos fundamentales. Voy a intentar ser lo más breve posible porque el tema en sí es un tema bastante amplio. Es importante para poder hablar del espíritu de la Constitución que tengamos en cuenta los antecedentes que dieron precisamente la generación de la Constitución de 1991. Yo mencionaría como tres antecedentes o tres factores de incidencia bastante importantes en Colombia que generaron precisamente el surgimiento de la actual Constitución. Los voy a mencionar rapidito porque digamos que quiero enfocarme en el tema de los derechos fundamentales, pero es importante que tengamos en cuenta esto. El primer antecedente que es importante que tengamos en cuenta. Recuerden que durante el gobierno de Virgilio Barco se estaban llevando a cabo varios procesos de paz con diferentes grupos armados en el momento, en ese caso con el M-19, el EPL y el Quintín Lame, todas tres. Me dicen que me escuchan muy bajito, voy a intentar hablar más durito. ¿Así me escuchan mejor? Sí, señora, está mejor, está más alto. Listo, entonces voy a hablar un poquito más duro. Listo, bueno. Entonces, dentro de esos tres antecedentes, les mencionaba que estaban los procesos de paz que se estaban llevando a cabo
en el gobierno de Virgilio Barco. Pero el que tuvo mayor incidencia frente a la propuesta de una asamblea constituyente fue el proceso que se llevó con el movimiento M19. ¿Qué sucedía? El movimiento M19 solicitaba en su momento, dentro de las negociaciones de paz, exigía que se convocara una Asamblea Nacional Constituyente, y el objetivo de ello era que se abriera o se facilitara el nacimiento de nuevos partidos políticos. Recuerden que nuestra Constitución de 1886 solo tenía como precedente de partidos políticos al Partido Conservador y al Partido Liberal. En su momento el gobierno le dijo que no a este movimiento M19. Digamos que habían varias razones, pero en la cual se enfatizó el gobierno nacional del momento era que los carteles de narcotráfico iban a utilizar digamos que esa reforma constitucional para que se limitara el tema de la extradición. Entonces, por eso el gobierno dijo que no. Bueno, igual se firmó la paz. El otro antecedente que es bastante importante y me gustaría que ustedes lo conozcan, porque yo sé que tenemos estudiantes muy, muy jovencitos, es el tema del movimiento estudiantil que se dio en su momento, que es conocido como la Séptima Papeleta. La Séptima Papeleta fue un movimiento de jóvenes universitarios, de estudiantes universitarios, de universidades públicas y privadas, que planteaban que las condiciones sociales de nuestro país exigían la creación o la reforma constitucional, porque la Constitución de 1886 se quedaba bastante corta en tema de derechos fundamentales, y ya vamos a ver por qué. En esa medida ellos lo que buscaban era que en las elecciones que se realizaban para el 30 de marzo, si no estoy mal, de 1990, para el marzo de 1990, donde se iban a elegir Senado, Cámara de Representantes, Asamblea Departamental, Juntas Administradoras Locales, Consejo Municipal y Alcaldía. Si se dan cuenta, son seis papeleticas que se iban a tener en cuenta. Se incluyera una séptima, y en esa séptima la gente decidiera o le contara, digamos que decidiera si querían o no querían una reforma constitucional. Resulta que esto se hizo de manera no oficial. La gente iba a votar y llevaba esa séptima papeltica y la sumaba a la urna, y ese resultado no oficial arrojó que aproximadamente 2 millones de personas metieron esa séptima papeleta. Debido a esto, entonces la Corte Suprema de Justicia, que en su momento era el máximo, digamos que el órgano de cierre de lo judicial, avaló entonces hacer una consulta formal que se llevó a cabo en las elecciones presidenciales del 27 de mayo del 90, y ahí el 86% de los votantes se pronunció a favor de una nueva constitución. Miren digamos que la importancia del movimiento social, la importancia de conocer nuestros derechos, y, como nos decía la profesora Ana Hindú, de hacerlos efectivos como ciudadanos. Bueno, y el tercer antecedente o factor es precisamente toda esa problemática social que se ha venido presentando en nuestro país casi desde el nacimiento como república. Digamos que toda una población ha sido, digamos que un gran porcentaje de la población ha sido discriminada: el tema de las mujeres, el tema de las comunidades de los pueblos indígenas, de las comunidades afrodescendientes, el tema de no tener unos derechos básicos en su momento, porque es que la Constitución de 1886 no tenía una carta de derechos fundamentales. Todo eso precisamente acrecentó como factor. Bueno, siguiente, profe, por favor. Es que quería hacer un pequeño pre. Listo. Entonces, nuestra Constitución Política de Colombia tiene una parte que llamaríamos principios fundamentales, y luego tenemos los derechos fundamentales, que está dividido en tres, pero ya vamos para allá. Es importante que tengamos en cuenta estos principios fundamentales. ¿Por qué? Porque es que estos principios fundamentales son la base de nuestra Constitución, son la base de entender por qué hay un reconocimiento de esos derechos fundamentales, de esos derechos económicos, sociales y culturales, y de esos derechos colectivos en nuestra Carta Constitucional. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro, y yo soy muy cansona con eso, es que nosotros tenemos desde nuestra Constitución del 91 un Estado social de derecho, no un Estado de derecho, sino un Estado social de derecho, que va más allá. Cuando hablamos de un Estado de derecho, es un Estado que se rige por unos derechos básicos y unos derechos fundamentales que por lo general son los de primera generación. Pero cuando hablamos de un Estado social de derecho, se está diciendo que el Estado se compromete a generar políticas públicas, a generar herramientas, a generar leyes, a generar normativas que propendan por el bienestar social de sus ciudadanos. Por eso
No es lo mismo hablar de un Estado de Derecho que hablar de un Estado social de derecho. Y nuestra Constitución es una Constitución que abiertamente habla del tema de la igualdad y la equidad como base primordial de su Constitución. Ella misma nos dice que es una república unitaria y descentralizada. Esto tiene que ver más con el tema de la organización administrativa, que es democrática, participativa y pluralista. Miren esta palabra, la palabra pluralista. Esto no se hablaba en 1886. Yo sé que ustedes están muy jovencitos, pero de pronto alguna vez le escucharon a sus abuelos, a sus papás, a sus tíos, a sus familiares. La Constitución de 1886 era una constitución confesional, donde se decía, por ejemplo, que todos los ciudadanos, digamos que profesábamos la fe católica. La Constitución de 1991 dice, no señores, somos pluralistas, es decir, entendemos todas las formas de ver el mundo, todas las formas de entender el mundo. Y este tema del pluralismo abrió también las puertas a que se reconocieran realmente como ciudadanos a los pueblos indígenas y a las comunidades afrodescendientes. Digamos que es como de esos avances que nos trae esta Constitución del 91. Está fundado en el tema del respeto de la dignidad humana, el trabajo y la solidaridad. Estas tres cositas son muy importantes que tengan en cuenta porque es la base precisamente de lo que podríamos llamar los derechos económicos, sociales y culturales. Habla de la soberanía, que la soberanía reside en el pueblo, es decir, las decisiones más importantes se tienen que tomar teniendo en cuenta a la ciudadanía. Por eso hay mecanismos de participación ciudadana, como el referendo, como el plebiscito, como las consultas populares. Bueno, me puedo extender en varios, pero digamos que esa es una forma de identificar que muchas de las decisiones no se pueden tomar si no han sido avaladas primero por la ciudadanía. De hecho, como pues en el ejemplo que les acabo de dar con el tema de la séptima papeleta y la creación y digamos, nuestra nueva Constitución del 91, nace a partir de una demanda social, de lo que quería la gente. Nos plantea que la Constitución es norma de normas. Recuerden que ninguna normativa, absolutamente ninguna ley puede estar por encima de nuestra Constitución, no puede vulnerar derechos fundamentales. Entonces, esto es importante que lo tengamos claro. El Estado colombiano reconoce por esta Constitución y protege la diversidad étnica y cultural. Reitero lo que hablaba hace un ratito con el pluralismo. Este viene siendo el artículo 7º, el del Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural, es precisamente una carta, es la apertura a decir lo que les estaba planteando, al reconocimiento de las comunidades indígenas y de las comunidades afrodescendientes como ciudadanos, porque de hecho en la Constitución de 1886 con el tema del concordato le daba cierto poder a estamentos religiosos sobre el manejo, por ejemplo, de los resguardos indígenas, pero bueno, no voy a profundizar en eso, son ejemplos que pongo. Y tenemos el tema de la protección de las riquezas culturales y naturales de la nación, eso también es algo nuevo que se plantea desde la Constitución de 1991, y el tema de la soberanía nacional, la autodeterminación de los pueblos y el reconocimiento de los principios del derecho internacional. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando en nuestros principios fundamentales que se encuentran en la Carta Constitucional se plantea ese reconocimiento de principios del derecho internacional, nos acogemos a que esa normatividad internacional en temas de derechos humanos, por ejemplo, de derechos, por ejemplo, del medio ambiente hoy en día, que se vayan acogiendo, que se vayan adoptando en la normatividad interna, son de obligatorio cumplimiento para el Estado colombiano. Es lo que nosotros los abogados llamamos el bloque constitucionalidad. Entonces, si el gobierno nacional, el gobierno colombiano en su momento aprobó y acogió y adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, está en su obligación hacerlos respetar y hacerlos valer en el territorio nacional. Entonces es importante que entendamos entonces que estos principios fundamentales son la base de esos derechos fundamentales de los que vamos a hablar a continuación. Siguiente, profe. Gracias. Bueno, en nuestra Constitución nos aparecen como divididos en tres fases el tema de los derechos humanos. Esta división, digamos que recoge una doctrina que se ha venido manejando desde 1979 por algunos doctrinarios, en su momento Karel Basak en 1979 fue el primero que hizo como esta división. Otros autores como Roberto Bobbio habla solo de dos divisiones, hay otros que hablan de 5, bueno, eso bueno, ya depende de la doctrina. Pero digamos que en el caso de nuestra Constitución, digamos que recoge esa de las tres generaciones. Los derechos fundamentales es los que
digamos que los que se podrían considerar aquellos que fueron reconocidos de manera inicial. Por eso algunos autores los llaman como derechos de primera generación, y son esencialmente los derechos civiles y políticos. Entre ellos encontramos derechos tan importantes, bueno, todos son importantes, hago la claridad acá, de pronto haya una mala interpretación, todos son importantes, pero hago la claridad acá. Están el derecho a la vida, a no ser sometido a desaparición, el derecho a la libertad, el derecho a la intimidad personal, al debido proceso, a la libre asociación. Aquí recogí unos, porque realmente en nuestra Constitución hay varios. Miren que yo les hago digamos que acá en la presentación planteamos que los encuentran del artículo 11 al artículo 41 de la Constitución Política. Yo resalté como los más importantes. Acá se me pasó uno, discúlpenme que se me pasó, el del derecho a elegir y ser elegido. Entonces, de hecho, por ahí vi en alguna de las participaciones que hicieron en el chat, el derecho al voto está en decidir no votar, en Colombia es una forma de, de hacer ejercicio de ese derecho, o votar en blanco es una forma de hacer ejercicio de ese derecho, o votar por quien yo quiera, por un lado, por el otro, por el rojo, por el verde, por el morado, es una forma de hacer ese ejercicio del derecho. Acá se me pasó, discúlpenme, pero eso es uno de los derechos civiles o políticos más importantes, derecho a elegir y ser elegido. La libertad, mire, quería hablarles acá de dos muy importantes que considero que tenemos que resaltar en nuestra Constitución del 91, y es, por ejemplo, el tema de la libertad de conciencia, libertad de culto. Lo que les planteaba, la Constitución anterior, la de 1886, no nos daba esa posibilidad. Todos debíamos ser bautizados por la Iglesia Católica, todos debemos profesar la religión católica. A partir de 1991 se dice, no señores, toda persona tiene derecho a elegir de manera libre en qué quiere creer o en qué no quiere creer, y en esa medida se abrió precisamente esa posibilidad de la libertad de culto. Entonces, eso era algo que no existía antes. Y el tema del libre desarrollo de la personalidad. Ustedes han escuchado mucho este derecho y tiene que ver con quién quiero ser yo, cómo me quiero comportar yo. Tiene que ver también con ese tema muy ligado al tema de la libertad de conciencia. Digamos que esas eran cosas que se tenían muy limitadas en la antigua Constitución porque estaba basada muy en temas religiosos y confesionales. En nuestra Constitución, voy a hacer acá un paréntesis, la paz está como uno de los derechos fundamentales, es decir, lo encontramos entre el artículo 11 y el 41, pero digamos que en términos doctrinarios la paz hace parte de los derechos colectivos, pero ahorita más adelante les explico por qué. El tema del debido proceso. Tengan en cuenta que el debido proceso y la libre asociación son derechos fundamentales. En su momento, digamos que en algunos gobiernos anteriores, con el tema de las declaratorias de los estados de excepción, se limita muchísimo el tema de la libre asociación y el tema del debido proceso. Pero estos son derechos fundamentales que no se pueden limitar por ninguna razón, ni siquiera por la declaratoria de un estado de excepción. Pero este se dio mucho en algunos gobiernos, sobre todo con lo que se llamó en su momento el Estatuto de Seguridad en el gobierno de Turbay. Quiero que nos quedemos con esta máxima que nos trae Ferrajoli, que nos dice, todos los derechos fundamentales son leyes del más débil como alternativa a la ley del más fuerte. ¿Qué nos intenta decir Ferrajoli en este texto que me atreví a citar acá, que es Democracia y Garantismo, específicamente el capítulo sobre los derechos fundamentales? Y es que precisamente estos derechos fundamentales nos protegen de aquel más fuerte. Digamos que en términos del análisis sociojurídico, el más fuerte es el Estado, el gobierno, quien tiene, digamos que todas las herramientas de poder. Entonces, los derechos fundamentales es esa carta o esa ley que nos protege a los ciudadanos, que somos como la parte débil en esa relación Estado-ciudadanía, de posibles abusos de ese Estado o de esos gobiernos. La siguiente, profe. Gracias. Encontramos la segunda, lo que llaman algunos autores la segunda generación de derechos, los derechos económicos, sociales y culturales, o conocidos también como DEX. Algunos autores, por ejemplo, como Ferrajoli y Bobbio, los mencionan como derechos sociales. Pero nosotros en nuestra Constitución está como derechos económicos, sociales y culturales. Los encontramos del artículo 42 al artículo 77. Vuelvo y digo, son varios, pero
yo quise traer como unos que son como los más significativos y los que de pronto van a tener que revisar más precisamente frente a la actividad que estamos realizando para esta fase 2. ¿Qué es importante que tengamos en cuenta cuando hablamos de derechos económicos, sociales y culturales? Ellos no son menos que los otros derechos fundamentales, no. Lo que pasa es que en el tema del reconocimiento a nivel internacional y a nivel, digamos que de las diferentes constituciones de los diferentes países, su reconocimiento ha sido posterior. Digamos que los derechos fundamentales tienen una base casi desde 1215, cuando la Carta Magna ya en el Reino Unido, o en el Bill of Rights en Estados Unidos, o en la Revolución Francesa. Mientras que cuando hablamos de los derechos económicos, sociales y culturales, ya son posteriores, hablamos de 1966, que es cuando se hace el reconocimiento internacional. ¿Qué es importante que tengamos en cuenta cuando hablamos de derechos económicos, sociales y culturales? Que aquí el Estado se compromete a hacer acciones precisamente para protegerlos. Entonces, el Estado debe generar políticas, debe generar estrategias, debe generar acciones positivas para que haya un cumplimiento de ellos. Mientras que, por el contrario, con los derechos fundamentales que habíamos hablado hace un ratico, de primera generación o derechos civiles, lo único que tiene que hacer el Estado es no intervenir, es decir, pues no limitar la libertad de las personas, no matar a las personas, digamos que es lo que llamamos, digamos que una acción negativa, mientras que en los derechos económicos, sociales y culturales, el Estado o el gobierno debe hacer lo que se llamaría una acción positiva. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, para el tema del derecho a la educación, el Estado debe construir escuelas, contratar docentes, generar políticas de educación con el tema, por ejemplo, del trabajo, generar una ley de protección a los trabajadores, buscar, digamos que incentivar el tema laboral. Con el tema de salud, debe construir hospitales, contratar profesionales. Entonces, a eso me refiero con que es una acción positiva la que debe realizar el Estado para la consecución de ello. Por eso, digamos que se plantea que muchas digamos que esa consecución o esa protección de derechos se ve limitado precisamente por los presupuestos que tengan los estados. Y eso genera, digamos que muchas situaciones conflictivas al momento de que sean garantizados. Entonces voy a mencionarles algunos de los que encontramos en nuestra Carta Constitucional, eh, porque para avanzar, creo que están un poco distraídos con el tema de los B-Learnings en el chat. Entonces tenemos el tema de la familia como núcleo fundamental, los derechos de las mujeres, esto es algo que quiero que tengan muy, muy, muy presente, y es que recuerden que en la Constitución de 1886 no estaba planteado la mujer como un sujeto de derechos. Se fueron ganando derechos, digamos que a lo largo, digamos que de la historia, por ejemplo, el derecho al voto vinimos a tenerlo las mujeres entre el 54 y el 57, eso no se dio antes. Mientras que esta constitución sí ya habla del derecho de las mujeres, el derecho de los niños, niñas y adolescentes. Acá de pronto se me pasó, pero también se habla sobre la protección a las personas de la tercera edad o al adulto mayor. El tema del derecho al trabajo, este es un derecho social bastante importante y que en este momento en Colombia digamos que está muy menoscabado por muchas razones, pero entre ellas pues por el tema de la pandemia. El derecho a la huelga, miren, es un derecho económico, social y cultural, la seguridad social como derecho público, la salud y el saneamiento ambiental, la educación, la vivienda digna, la recreación y la cultura y la seguridad alimentaria. Todos estos son derechos que encontramos como derechos básicos que hacen parte de esos DECs. Veo que hay una pequeña pregunta, pues, que voy a contestarla antes. Se comprende que la inclusión de los temas ambientales al reconocimiento de la pluralidad fue gracias a la protección de además se consideran modelos constitucionales de otros países. ¿Cómo se logra acordar semejante constitución? Es que el tema de plantear una reforma constitucional es algo bastante, digamos que relevante. Entonces, eso no fue que de la noche a la mañana, como les decía, de la noche a la mañana surgió la necesidad de una constitución. Esto ya venían varios procesos, varios movimientos en la solicitud de una Asamblea Nacional Constituyente. Lo que pasa es que no me quise centrar mucho en los antecedentes porque ahí hubiera perdido todos los 20 minutos que tengo, pero si quieres más adelante, si estás interesado interesada, porque es Erika la que pregunta, podríamos hablar un poco más sobre eso. Pero eso es un proceso que se fue, mire, si ven, ya me están diciendo que me quedan 5 minutos. Ya voy a cerrar. Entonces, eso, si quieres, me puedes escribir y lo podemos profundizar más.
Es importante que acá, digamos que cerremos este tema de derechos económicos, sociales y culturales con esta máxima de Ferrajoli, que dice: la igualdad en los derechos sociales garantiza la reducción de las desigualdades económicas y sociales. En todo el texto de Ferrajoli, cuando nos habla de los DECs, él nos dice que precisamente cuando un Estado, cuando en un país se garantizan esos derechos colectivos, esos derechos económicos, sociales y culturales, perdón, se están dando pasos agigantados hacia la consecución de un país en paz, un país en equidad. Entonces, Ferrajoli por eso es uno de los autores, al igual que Bobbio, que llama todo el tiempo la atención frente a que protejamos esos derechos, porque al proteger estos derechos como la educación, la vivienda digna, el trabajo, se está protegiendo el derecho al voto, se está también protegiendo el derecho a la vida y por lo tanto se está en una sociedad, en un ejercicio de ciudadanía más sano y por lo tanto en una sociedad en paz. Y lo podemos ver si analizamos todo el tema del conflicto armado en Colombia. La siguiente, ya voy a terminar. Gracias. Y por último tenemos los derechos colectivos y del ambiente. Estos derechos, o también llamados de tercera generación, son derechos que podrían, digamos que surgen después de, digamos que del 66, que se han venido desarrollando de manera posterior y llaman la atención sobre unos derechos que no, digamos que no tienen una titularidad específica sobre un sujeto. Entonces, por ejemplo, cuando yo hablo sobre el derecho a la vida, lo hablo sobre cada sujeto: el derecho a la vida de Lina Marcela, o el derecho a la vida del profesor Daniel, o el derecho a la vida de Judith, por ejemplo. En cambio, cuando yo hablo de derechos colectivos, precisamente como su nombre lo dice, es sobre colectividad. Entonces, por ejemplo, el ambiente sano. El ambiente sano nos beneficia a todas las personas que estemos en ese espacio. Como les digo, en nuestra Constitución la paz aparece como fundamental, pero eso es un derecho colectivo en términos de doctrina o teóricos. Por ejemplo, el derecho a la paz es un derecho. El día que en Colombia haya paz, ¿qué nos vamos a ver beneficiados? Pues todos los colombianos y todas las personas que vengan a visitar nuestro país, por ejemplo. Entonces, es importante que tengamos en cuenta todo este tema de los derechos colectivos por la importancia que tienen más allá de su propia incidencia, sino todo lo que acarrea en esos derechos colectivos. Además, con los derechos colectivos también en su momento se empezó a hablar de cómo, por ejemplo, entienden las comunidades indígenas y las comunidades afrodescendientes la práctica de sus derechos. Ellos, digamos que todos ellos manejan de manera interna en sus resguardos cada uno, digamos que unos derechos muy específicos que además tiene la Constitución para ellos: el tema de la jurisdicción especial indígena, la autonomía, el tema del territorio colectivo, se ven desde la colectividad. Acá pues mencioné como 4, digamos que relevantes, pero ustedes revisan del 78 al 94, esos que van a encontrar ahí todos son colectivos. Tenemos el ambiente sano, uso y protección del espacio público, ese es otro derecho colectivo. El interés general sobre el particular, como que recoge, hace parte también como de los principios de nuestra Constitución. La conservación, protección y restauración de recursos naturales, todos estos son derechos colectivos. Por último, quería cerrar diciéndoles que todos los derechos fundamentales están adscritos universalmente a todos en cuanto a personas o en cuanto a ciudadanos y que son, por lo tanto, indisponibles e inalienables. Esto es una cita de Ferrajoli, quiere decir que nosotros no podemos renunciar, ni nadie nos puede hacer renunciar a nuestros derechos. Si tienen alguna duda, igual estaré al tanto. Muchas gracias. Mil gracias, profe Lina, por la presentación, claro, sintética y rápida, pero bastante clara y completa sobre el espíritu de nuestra Constitución. Muchas gracias. Me alegra mucho que estemos atentos en el chat también de la presentación, apreciados estudiantes. Y bueno, yo creo que la idea también en todo esto, porque el tiempo nos coge y es 1 hora y media para presentar todo lo que tenemos que presentar, la idea es que quede sembrado en ustedes la duda, para que sigamos haciendo academia, para que sigamos buscando y para que también podamos dialogarlo en la participación en los B-Learning, para que podamos también dialogarlo con nuestros tutores. Ahora, en 5 minuticos, nuestro profe Eymar nos va a colaborar generando las conclusiones de estos 2 temas importantes que hemos tratado. Entonces, profe Eymar tiene la palabra. Muchas gracias, profe Daniel. Quiero confirmar si me escuchan. Sí, señor, le estamos escuchando. Bueno, a manera de conclusión y teniendo presente estos 2 temas importantes, como es la fundamentación de la ética y todo lo que está
constituido y fundamentado también desde la Constitución política, son elementos importantes desde el punto de vista teórico que les van a permitir a ustedes comprender y tener como sustento estas bases teóricas que se encuentran en las unidades del curso. Sin embargo, hay que tener presente, y creo que la pretensión del curso, más allá de esta comprensión teórica, es generar en ustedes la reflexión y el análisis desde los contextos a los cuales cada uno de ustedes pertenece. Entonces, más que unas afirmaciones en estas conclusiones, como decía el profesor Diego, yo quiero con algunas preguntas sugestivas, tentadoras, dejar en ustedes esa curiosidad y además ampliar esas perspectivas con relación a esos contextos que menciono. Yo alcancé a leer algo en el chat, hubo una coincidencia, pero teniendo en cuenta la importancia de la ética y la formación pública de los valores, ¿hasta qué punto esos valores son instrumentalizados en nuestra sociedad? Instrumentalizados en el sentido de que todo el mundo habla de inclusión, todo el mundo habla de solidaridad, pero ¿hasta qué punto hay una relación entre teoría y práctica? ¿O cómo esa teoría únicamente se convierte en un mero discurso vacío y en la realidad lo que vemos es racismo, segregación, exclusión, no respeto a la diferencia, etcétera? El pluralismo religioso está muy bien contemplado en la Constitución política. Es hermoso como está en el artículo 48, si no estoy mal. Pero ¿hasta qué punto eso se respeta? Y yo creo que es muy importante desde el curso, y por eso atraviesa este curso de ética y ciudadanía todos los programas académicos, porque permite construir desde ustedes en formación y desde nosotros como docentes un nuevo tipo de sociedad. Eso es importante. Y teniendo presente también un texto de Victoria Khan, Las virtudes públicas, ¿hasta qué punto nosotros también como ciudadanos hacemos públicas nuestras virtudes, nuestros valores? ¿Hasta qué punto no somos reproductores de eso mismo de lo cual rechazamos? Estamos viviendo en nuestro país momentos de tensiones bastante fuertes. Antes se hablaba de una crisis de valores. Yo siempre, y de hecho mi tesis de grado está titulada Vacío ético en la sociedad colombiana. ¿Hasta qué punto seguimos contribuyendo a que nuestra sociedad colombiana siga inmersa en ese vacío ético? Entonces, creo que serían como las preguntas. Observo una participación interesante, porque no solamente es ver el otro, lo exterior, sino empezar a ver desde nosotros mismos cuál es la contribución que estamos haciendo para transformar nuestra sociedad. Una sociedad que históricamente lo reclama y que somos nosotros, esta generación, los llamados a contribuir a ello y no quedarnos únicamente en esa vaciedad discursiva y que los otros son los malos, los otros son los culpables, pero nosotros no nos vemos en nuestras acciones cómo contribuimos a esa transformación. Entonces, quiero dejar allí para no extenderme. Me gusta mucho el tema y agradezco el espacio. Estaré atento también, como todos mis compañeros, a todas las dudas que se vayan generando en el curso. Mil gracias,
Profe Eymar, muchísimas gracias y excelente ejercicio el que nos han ayudado a hacer nuestros tutores, la profesora Naindú, la profesora Lina, el profesor Eymar. Muchísimas gracias. Y fíjense, apreciados estudiantes, que viendo sus comentarios, leyendo sus comentarios, sus aportes y las mismas preguntas, precisamente estamos haciendo ética, porque de esto se trata la ética, de generar reflexión y esta reflexión asociarla con nuestro ser ciudadanos. Entonces, muchísimas gracias a nuestros tutores por este excelente ejercicio y apreciados estudiantes, qué bueno que hayamos sembrado esas inquietudes en ustedes frente a este tema y que la idea, y ustedes lo entenderán, en 1 hora y media e inclusive en un periodo académico como en el que estamos, brindar todas las herramientas reflexivas sobre el tema es muy difícil, pero lo interesante es que nosotros como tutores podamos sembrar en ustedes la duda, la inquietud, para que cada que actuemos, pensemos, miremos lo que pasa en el país, miremos nuestras propias actuaciones, podamos hacer ejercicio reflexivo y entre todos hagamos ejercicio ciudadano. Mil gracias entonces y bueno, esperamos que haya otros espacios en los cuales nos podemos encontrar para seguir tratando estos temas y para seguir generando reflexión. Ahora vamos a pasar a la última parte de nuestra web porque ya el tiempo nos está premiando y es mirar en qué consiste nuestra tarea 2. Entonces les pido también que estemos muy atentos y les agradezco también por la atención en el espacio anterior. Para que estemos muy atentos y vamos a explicar en términos generales. Aquí sí les pido el enorme favor a todos ustedes, apreciados estudiantes, que lo que vamos a dar son los rasgos generales y ya otros rasgos particulares. La idea es que ustedes entren en comunicación con los tutores para que nosotros también les podamos orientar. ¿En qué consiste la fase 2 o la tarea 2? Se llama reflexión. Lo primero que quiero decir es que hay que entregar, y digamos, retomo 2 preguntas de la norma ZAPA que nos hacían. Y es lo siguiente. En las normas APA estamos en la 7ª edición, obviamente son las que se van a solicitar en cualquier trabajo. Por otra parte, nosotros en el curso de ética, que es un curso de primera matrícula, porque un alto porcentaje de nuestros estudiantes es nuevo en la universidad, solamente solicitamos como normas APA las referencias bibliográficas. Los demás elementos están ya contenidos en el formato y en el formato los podemos ir desarrollando. Entonces, ¿en dónde encontramos la tarea? Esta es una presentación de nuestro campus virtual. Ingresamos al entorno de aprendizaje. En el entorno de aprendizaje vamos al momento intermedio y en el momento intermedio vamos a encontrar 2 cosas. Primero vamos a encontrar la guía de actividades y rúbrica de evaluación. Aquí encontramos la guía de actividades en la cual podemos ver el paso a paso de lo que tenemos que hacer y al final de la guía que nos van a evaluar y también encontramos el anexo, el formato que necesitamos entregar. Y también vamos a encontrar el foro de discusión de la unidad 2 en el cual podemos interactuar con nuestro tutor y con nuestros compañeros de curso. Al ingresar a guía de actividades vamos a encontrar precisamente la guía y vamos a encontrar el anexo formato de identificación de creencias que debemos entregar. Ahora, ¿cuál sería el paso a paso? Que obviamente esperaría yo que ya hayamos visto la guía, que ya vayamos en esto adelantados. El paso a paso es el siguiente. Primero, estudiar los documentos de la unidad 2. Hay 8 documentos, entre ellos está la Constitución Política, pero vamos a tener aquí en cuenta 7 documentos para el ejercicio. Obviamente el de la Constitución que ya nos han explicado muy bien, pues claro, entra dentro de la actividad. Hay 7 documentos divididos en texto, audio y video. Hay 2 textos de 2 revistas, hay 2 videos, el OVA, Objeto Virtual de Aprendizaje, y el OVI, Objeto Virtual de Información, y hay 3 audios de las emisiones de nuestro programa radial Éticamente. Entonces, digamos, está muy variado. La idea es trabajar esos 7 documentos, tomar apuntes, tengamos en cuenta que esto nos sirve para la tarea 2, pero nos va a servir también para nuestro examen final. Segundo paso, vamos a identificar expresiones culturales y vamos a buscar 4 expresiones culturales que sean
propios de nuestra región o, por extensión, de nuestra cultura colombiana. ¿Cuáles son las 4? Vamos a buscar una canción, un dicho popular, un chiste y un cuento tradicional. Las 4. No hay necesidad, como nos decían ahorita, si tengo que referenciarlas, no porque como son de la cultura colombiana, son las que hemos escuchado, la canción la podemos escuchar en la radio, el dicho popular es el que sale por ahí, los chistes también están ahí. Bueno, ¿qué características deben tener estas 4 expresiones? Las 4 expresiones deben promover antivalores, estigmatizar o excluir o vulnerar o discriminar. Esa es la característica. En mis grupos he revisado, en algún momento alguien me colocó, bueno, no la recuerdo, pero no sé, Pueblito Viejo, y me escribió pues que era una canción popular colombiana que resaltaba nuestras costumbres. Bueno, ok, es parte de nuestra cultura, pero no sirve para la actividad. ¿Por qué no sirve? Repito, porque las 4 expresiones deben promover antivalores, estigmatizar, excluir, vulnerar o discriminar. Y aquí coloqué un ejemplo, aunque ustedes en la guía van a encontrar también uno. Loro viejo no aprende a hablar. Listo, es una expresión popular, es un dicho popular que tiene de fondo algo que ahorita vamos a ver. Ahí tenemos un ejemplo. Luego de identificar las expresiones, las 4 expresiones, vamos a identificar las creencias que se asocian a esas expresiones. ¿Qué es una creencia? Es una idea que se considera verdadera y a la que se da completo crédito como cierta. Ejemplos que tenemos aquí, que las mujeres son débiles, que los pobres son perezosos, y con el ejemplo anterior, me devuelvo, loro viejo no aprende a hablar, pues ¿qué creencia estaría de fondo? Que las personas de la tercera edad no aprenden más, que se convierten en un desecho, que hay que dejarlas de lado, que ya no saben ni hablar. Esa sería la creencia que se asocia a esa expresión. Luego, 4º paso que hay que hacer. Entramos al foro colaborativo, al foro de discusión para dialogar con los compañeros y con nuestro tutor, y allá debemos colocar las 4 expresiones que escogimos y de cada expresión decir cuál es la creencia que consideramos está asociada. Repito, esa creencia que vulnera, que discrimina, que estigmatiza. Adicionalmente, además de colocar las 4 expresiones con su creencia, ¿qué más tengo que hacer en el foro? Tengo que resolver las 2 preguntas que se me proponen en la guía de actividades en la página 2, que ahorita las vamos a ver y me refiero un poquito a ellas. Y adicional, comentar los aportes de los compañeros, y aquí sí quiero hacer 2 aclaraciones. Primera aclaración. Cuando solicitamos comentar los aportes de los compañeros, por favor, aportes que podamos argumentar. Explicación de cada una, sí. Aportes que podamos argumentar. Me explico. Vi lo que mi compañero colocó, las 4 expresiones, y de cada una de ellas colocó la creencia. Y yo le coloco en el aporte: compañero, me parece excelente lo que usted colocó. Está muy bien hecho. Gracias. Bueno, hizo un aporte, pero no es un aporte argumentado. No nos funcionaría, no nos serviría. ¿Qué es un aporte argumentado? Compañero, me parece que usted en la expresión número 3 colocó el artículo tal, me parece fabuloso, porque fíjese que en la sociedad en la que estamos el artículo se ha vulnerado de tal y de tal y de tal manera. Ese es un aporte argumentado. Entonces solicitamos que aporte a sus compañeros, pero que el aporte sea argumentado. Y segundo, puede pasar lo siguiente. Recordemos que esta actividad finaliza el 7 de julio y de repente alguien ha estado pendiente y nadie más le ha participado. Normalmente pedimos que las participaciones, estar pendientes para poder comentar lo de los compañeros. Si de repente el miércoles es 7 de julio, si de repente yo entré el sábado y sigo viendo que ningún compañero me aporta, ¿qué hago? Sencillo, coméntese a usted mismo. Es decir, en la parte de arriba, yo coloqué tal artículo, coloqué tal expresión, coloqué tal argumentación. Al respecto, quiero complementar con lo siguiente y coloque otro argumento. Si nadie más en el foro colaborativo aportó, ese comentario que usted se hace a sí mismo lo vamos a valer como el comentario de aporte a los compañeros. Bien, aquí tenemos esto que les estoy mostrando acá, es un ejemplo que ustedes pueden mirar con más calma, que está en la guía de actividades.
Este es un ejemplo de lo que habría que hacer en el foro. Aquí nos ponen otro dicho: porque te quiero, te aporreo. ¿Cuál es la creencia asociada? Nos están diciendo y el valor que se asocia, y nos está resolviendo las dos preguntas. Primera pregunta: ¿qué grupos poblacionales o sectores podrían verse afectados? Y el segundo: derechos consagrados en la Constitución que podrían estar comprometidos. Aquí hago una claridad también frente a este de los derechos consagrados en la Constitución, que nos sirve para el foro y también para la entrega del trabajo final. No es solamente colocar el artículo, copiarlo y ya. Fíjense que la pregunta, y en el foro también nos están pidiendo que lo argumentemos, que si a mí me parece que el artículo que está siendo comprometido con este antivalor es el artículo 12, que en este caso nos dice: nadie será sometido a desaparición forzada, tortura, ni a tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, y luego nos dice: considero que, es decir, coloco el artículo y luego argumento por qué considero que ese artículo de la Constitución es el que está siendo vulnerado. Bien, sigamos. Eso es lo del foro. Eso es lo del foro. Yo me devuelvo un segundito, creo que nos quede claro. Estudio los documentos, identifico las 4 expresiones que promueven antivalores, identifico las creencias que se asocia, y luego en el foro que coloco las 4 expresiones, las 4 creencias, resolver las 2 preguntas y con argumento comentar lo que nos dice el compañero. Vale. Un compañero, 2 compañeros, por ahora una sola participación argumentada estaría bien. Siguiente paso. Debemos completar el formato, y me devuelvo muy rápidamente. Este formato que dice anexo, formato de identificación de creencias. Ese sería el sexto. Tener en cuenta lo siguiente: el formato no se debe subir en el foro colaborativo. El formato es exclusivamente para el entorno de evaluación, no en el foro colaborativo. Aquí lo tenemos: entregarlo por el entorno de evaluación. Por favor, el formato no lo entreguemos ni por mensajería interna al tutor, ni lo dejemos en el foro, ni lo enviemos por correo. El formato debe entregarse única y exclusivamente por el entorno de evaluación, con plazo máximo para subirlo el día miércoles 7 de julio, 11:55 p.m. No entre a subirlo a las 11:55 p.m. Súbalo con antelación. ¿Qué hay en este formato? Aquí tenemos un ejemplo del formato. Están los elementos. Alguien me preguntaba en un foro: ¿puedo poner lo que puse en el foro en el formato? Claro que sí, no hay ningún problema, porque esa es su participación. Sin embargo, tenga en cuenta que el foro me está pidiendo otros elementos. Entonces aquí está en este formato, por ejemplo, en la primera página, la canción colombiana, la explicación, la creencia, efectos o consecuencias negativas de esta creencia y con qué artículo se relaciona, argumente. Como decía al comienzo, no se preocupe, no hay necesidad de introducción, portada, introducción, objetivos, dedicatoria, no, nada de eso. Es llenar el formato. Ahí ustedes lo tienen, el ejemplo de cómo es el formato: llenar el formato con los datos. Aquí tenemos un elemento que nos han preguntado insistentemente en el foro, nos han preguntado también en el foro general: aportes y argumentos que presentan los autores de los documentos de la unidad 2 que fundamentan la necesidad de resignificar o replantear las expresiones culturales antes expuestas, citar las fuentes y escoger 4 documentos. A ver, lo explico rápidamente. Dijimos que tenemos en la unidad 2 7 documentos. Tenemos OBI, OVA, que son 2 videos, tenemos 2 artículos de revista, tenemos 3 audios de nuestras emisiones radiales. De esos 7 documentos vamos a escoger 4, los que queramos. ¿Cuál es la intencionalidad en esta parte del trabajo? Como las expresiones que nosotros hemos buscado agreden, tienen antivalores, discriminan, atacan la Constitución, la idea es que podamos sacar elementos de los 4 documentos que nosotros escogimos para mirar cómo sería posible que podamos resignificarlos, que se pudieran cambiar, que se pudieran replantear. Y nos dan 2 pasos a seguir. No es que toque hacer las 2 cosas ni que toque poner primero y segundo. La idea es que ahí hagamos una redacción. Pero nos dicen: mire, ¿cómo es más fácil hacer ese punto? Y voy a darles un ejemplo. Miro, por ejemplo, el OBI o miro, por ejemplo, el OVA, donde se habla de qué significa ser ciudadano. Y resulta que ahí la doctora Zuli, que es quien es la autora de OBI OVA,
nos dice, por ejemplo, que la ciudadanía implica reconocer la dignidad del otro. Ah, ok. Entonces ya coloqué, ya tengo un argumento del obvio de la ova que me puede servir. Entonces, cuando estoy redactando, que viene lo segundo, puedo decir es que una de las expresiones utilizadas implica que la mujer se trata mal. Sin embargo, en el obi, y ahí donde cito, en el obi se manifiesta que toda persona tiene dignidad y esto debería aplicársele también a la mujer. Esa es la idea en este punto. Tomar elementos de 4 textos, de 4 documentos que nos puedan servir para buscar resignificar esas expresiones con las cuales se atenta contra las personas. Y luego nos hacen 2 preguntas ya que son para reflexión de tipo personal. Ojo con las citas, porque las citas de manera importante irían en este punto anterior, que es el de la unidad 2, para tenerlo en cuenta. Listo. Entonces, vamos a resolver las inquietudes que hayan, porque ya nos pasamos del tiempo. A ver, y no sé si si alguien quisiera retomar la palabra, no hay ningún problema, puede hacerlo. Por ejemplo, Judith tiene la mano levantada, le podemos dar la palabra a Judith. Igual también yo he visto rápidamente algunas preguntas acá que ya también me han ayudado algunos a contestar. Entonces, Judith, no sé si quieres hablar. Profe, yo quiero decir algo. Claro que sí, claro que sí. Rápidamente, estuve viendo los comentarios de la gran mayoría de los estudiantes y puntualmente alguien decía, me parece interesante el por qué esto no se había dado antes, este tipo de encuentros. Entonces, la respuesta en nombre de la red del curso es porque hay una programación y teniendo en cuenta los tiempos de avances del curso en este momento de la fase 2, se considera propicio, ya habiendo desarrollado la parte inicial, para que ustedes ya puedan tener las orientaciones pertinentes en esta etapa intermedia de la fase número 2. Y también un estudiante escribía que había participado en el foro hacía unos días y no había recibido la realimentación del tutor. Entonces hay que tener presente que nosotros los tutores vamos haciendo esa realimentación no constantemente, sino teniendo en cuenta también unos tiempos. Puede ser un día o al día siguiente, y ustedes también en ese sentido pues deben tener un poquito de paciencia por las dinámicas que a veces tenemos los docentes. Entonces ustedes participan y de pronto esperan que de una vez uno responda esa participación, y es saludable, pero de igual manera nosotros estamos muy pendientes de ese proceso y es un poquitico de paciencia para que puedan recibir de manera responsable nuestra perspectiva frente a lo que ustedes han hecho. Perfecto, profe Aymar, muchas gracias. Y frente a eso también, a ver, a veces hay dinámicas de nosotros los tutores que no conocen los estudiantes, hay dinámicas personales, a veces hay dinámicas de salud. Entonces, si por alguna circunstancia ven que, y doy fe que nuestros tutores todos son muy comprometidos con el curso, pero si ven que de repente hay una situación donde pasaron 3 o 4 días y no, por favor me escriben y me lo comentan internamente. Me dicen, director, mire, pasa esta situación y repito, es probable que si alguno de nuestros tutores pasados unos días no resuelves porque puede haberse presentado alguna situación personal o de salud que obviamente es entendible, porque todos nosotros estamos dispuestos para el curso, ¿no? Bueno. Una cosa rápida sobre los B-Learning que están colocando ahí. En el foro de noticias del curso están programadas las fechas de los B-Learning, lugares y fechas. Adicionalmente a eso, por mensajería interna, a todos les envío un instructivo para poderlo hacer. Un B-Learning, por decirlo de alguna manera, es una clase, es un encuentro sincrónico que se realiza
donde se trabajan temas, ya son solo temas específicos del curso y la participación da 50 puntos. Yo les invito, si tienen preguntas del B-Learning, que revisen los mensajes, que revisen instructivo y puedan contactarse con sus tutores para esto. Y bueno, lo del foro también tienen razón. A veces los estudiantes por X o Y circunstancia no hacen los aportes a tiempo. Digamos, no es que nos toque doble trabajo como alguien muy bien colocaba y se entiende, pero sí es hacer un comentario muy sencillo frente a lo que uno mismo escribió. Si falta el aporte del compañero, no es volver a hacer todo el trabajo otra vez, no, un aporte sencillo. El mismo aporte que le haría a un compañero, pues me lo hago a mí mismo. Sí, el profe Arley también nos hace un aporte interesante y es que los B-Learning por zona, el tutor encargado nos envía al correo institucional las fechas también. Entonces, tenemos varias opciones para encontrar el acceso a los B-Learning, ¿no? Puede ser el correo institucional donde nos llega la invitación o en el foro de noticias del curso también. Judith tiene la mano levantada, no sé. Bueno, rápido las réplicas. ¿Una réplica qué es? Buena pregunta. B-Learning en un periodo corto como el de nosotros 8.3 solo hay uno. La réplica significa que aquel que no alcanzó a entrar a uno puede entrar a la réplica donde se va a trabajar el mismo tema, exactamente lo mismo, y se da el puntaje. No hay necesidad de entrar al principal y a la réplica, con que entren a uno solo tienen los 25 puntos. Judith, ya te solicito, listo, ya te di opción para activar el micrófono. Buenas tardes. Uy, qué pena, otra vez, Judith. Buenas tardes. Listo, te escuchamos. Bueno, yo tengo varias preguntas. Una, ahí donde tiene la diapositiva, los aportes y argumentos que hay que hacer, yo hice más bien fue como en forma de un resumen de las revistas que leí, de los audios que escuché y eso. ¿Sí me sirve o no me sirve? Bueno, yo te voy a decir que el resumen te sirve de entrada para que conozcas los contenidos que van a ser preguntados en el examen final y para que con esos resúmenes puedas sacar los conceptos o categorías que trabaja el autor. Pero en este punto del trabajo de la tarea 2, la idea no es que coloques el resumen, sino que coloques los puntos importantes de esos autores relacionándolos con lo que necesitamos, que es que resignificar las expresiones o replantearlas. Como te decía antes, si tú encontraste en la misión radial o en un OVA o en un OVI que se habla que el otro merece respeto por su dignidad, la idea es que no hagas el resumen del OVA, sino que digas, en el OVA encontré que se habla del respeto al otro por la dignidad. Me parece que la expresión cultural que coloqué más arriba, donde se menosprecia a la mujer, podemos resignificarla teniendo en cuenta que la mujer tiene igual valor que el hombre porque somos seres humanos, etcétera. ¿Sí? Entonces, no es colocar los resúmenes de los 4, pero sí colocar elementos de los 4 documentos que nos ayuden a resignificarlo en un proceso de argumentación. Ok. Otra preguntita, con respecto al Turnitin, usted ahorita nos colabora para ver cómo hacemos nosotros para antes de enviar el trabajo por el entorno de evaluación, podamos verificar qué flagio hay. Lo que pasa es que en otro curso hice un ensayo y el ensayo tenía el 38% de flagio y yo no miré nada, o sea, eso fue de mi mente. Entonces, pues para saber también, porque hay veces uno tiene una cantidad de ideas de otra persona, entonces no sé. Ok, fíjate que ahí la idea de pronto es mirar también, en el caso nuestro, digamos explícitamente de nuestro curso, que si vas a decir algo o vas a tratar algo que esté en las lecturas, poderla referenciar, poderla citar, que es la idea de lo que pedimos. Y bueno, vamos a ver si alcanzo a mostrar algo del Turnitin y si no, bueno, yo busco algún manual que nos pueda servir. Aunque, permítanme un segundo. Otra cosa, antes de que empiece con eso, digamos, si yo subí mi trabajo ya en entorno de evaluación, digamos, lo subí ayer y quiero hacerle un arreglo. Se puede hacer, tú puedes hacerle el arreglo y vuelves a subir, editas la entrega. Ah, ok. Siempre y cuando sea antes de la fecha, ¿no?
Sí, sí. Nos dicen que en YouTube está lo del plagio, me parece perfecto. Aquí ustedes están viendo mi campus y toca mirar si les aparecen estos espacios de acá que dice acompañamiento académico Draft Bank. Aquí, por ejemplo, está EXA, bueno, que es mi escuela, pero cada uno mira la de su escuela y al acceder a ese espacio pueden ver que hay 5 opciones. Yo escojo la primera opción. Y aquí me va a dar la posibilidad, lo que pasa es que está un poco lento el internet, aquí donde dice actualizar entregas, ahí me va a dar la posibilidad de subir el trabajo y me toca esperar. Normalmente cuando se sube por primera vez, casi que en los 15 minutos aparece el índice de similitud o 24 horas. Eso a grandes rasgos, pero si alguien necesita más sobre eso, más puntualmente nos puede escribir y nosotros, claro que sí, colaboramos. Bueno, ahí nos están pasando el profe Aymar, muchísimas gracias. Ahí nos está colocando un link que es bueno que tengamos presente. Bien, ¿alguien más tenía la mano levantada? Judith, Olga Lucía. Olga Lucía, Buenas tardes. te escuchamos. Gracias. Buenas tardes, tutores y compañeros. Muchas gracias por la participación que me permiten. Pues yo quisiera dejar como como digo yo, compartirles algo que me nace de corazón, como un aporte con respecto al estudio de la ética, todos estos contenidos que nos están compartiendo. Yo estoy muy agradecida porque me ha permitido meditar como ciudadana, porque normalmente no lo hacemos. De pronto criticamos, juzgamos, decimos eso no me gusta, pero no somos autoconscientes. Y pues de pronto cuando uno llama a la conciencia a los demás, dicen, ay, sí, lo tachan a uno de que no sea así, de que sí, de que no me moleste, pero es que hay que decirlo, estamos haciendo mal. ¿Por qué lo digo? Por ejemplo, en el ejercicio de la constitución política, vemos que hay mecanismos de participación ciudadana, como la tutela, la acción popular, bueno, no me la sé, pero la doctora Lina lo mencionó. Cuando estamos haciendo este ejercicio académico, esta tarea, vemos los derechos y todos soñamos con que se nos respeten los derechos. Actualmente, no solo nuestro país, sino toda la humanidad, en todo el mundo vemos tantas cosas tan terribles que pasan en contra de los seres humanos. Nosotros mismos, entre nosotros mismos nos agredimos y uno le quita la vida al otro de una facilidad que uno se aterra, otros se acostumbran a escuchar la violencia. Todos los días en los noticieros vemos tantas cosas tan horrorosas. Ayer salió, perdónenme que lo mencione, pero yo quedé muy aterrada en la costa, no sé si fue en Barranquilla, que un padrastro mató a un niño con arma blanca, un hijastro. Entonces, todas estas cosas nos estamos acostumbrando a la violencia. Y yo medito que aquí en la Constitución dice el derecho a la vida, el derecho, o sea, como decía la doctora Lina, esto está, o sea, ahí como lo lee uno es maravilloso. Si se cumpliera, esto sería como el paraíso, porque tenemos las herramientas en la Constitución política para que se respete la vida, para que todos tengan educación, para que no haya niños con hambre, todo eso. Desafortunadamente no se cumple y no entro yo a juzgar a las leyes, la justicia, no, sino nos toca a nosotros es como tomar conciencia de nuestra participación, porque nosotros lo que hacemos es criticar, pero no tomamos un actuar propositivo, que sea positivo. Es decir, como decía la filósofa, la doctora de la Cortina, dejar la cosmética y pasar más a la ética, pero practicada. Es decir, que lo que se habla se cumpla. Entonces yo quería dejar como esa conclusión de que nosotros podemos y debemos poner en práctica los valores que nos ha enseñado nuestra familia, el interno de la familia, lo que nos enseña la institución educativa, para que no pase lo que está pasando en la sociedad, sino que lo llevemos a la práctica y que usemos, pero es importante usar esos mecanismos con argumentos. Desafortunadamente no quisiera entrar ni en política ni nada, pero vuelvo a las noticias. La gente sale a protestar, entre comillas,
por algo que está inconforme, bueno, sí tienen derecho a decir, pero no es la forma de echar piedra, porque para qué, ya todos ustedes estarán de acuerdo conmigo que dañando las cosas físicas no vamos a llegar a ninguna solución. ¿Por qué lo hacen? Porque no preparan unos argumentos. Entonces quería dejar digamos, ese análisis para cada uno de nosotros, para que lo pongamos en práctica, para que realmente lo que estamos estudiando aquí en la ética lo pongamos en práctica. Sí, Perdón. sigue, tranquila. Como último, pues yo sí quería pedir el favor de, lo que pasa es que he estado con muchos trabajos, aquí varios cursos, y no he practicado lo del Turnitin. Desafortunadamente ya me pasó con 2 entregas de 2 trabajos que vi que se copiaron prácticamente de lo que yo presenté. De pronto lo presenté muy a tiempo, a mí no me gusta esperar hasta última hora y resulta que se copiaron del contenido, entonces no sé cómo usar el Turnitin para que vaya protegida la entrega que yo estoy mandando. Ok. Gracias. Digamos, frente a lo primero, agradecerte mucho el aporte. Interesante reflexión. Adela Cortina nos dice que debemos pasar de las declaraciones a las realizaciones, ¿no? Que debemos pasar de lo que está escrito a la acción. Me parece bien interesante el aporte que estás haciendo. Gracias. Y frente al Turnitin, aquí nos están compartiendo en YouTube para que por favor pues lo abramos, lo miremos. Yo también revisaré entonces qué otros elementos puede haber. El profe Eymar nos compartió también un link para que revisemos. Y pues bueno, estamos empezando el ejercicio. Yo creo que es bueno aprender a manejar toda esta cuestión de citas, plagios, Turnitin que nos sirve para los trabajos, ¿vale? Sí, señor. Listo. Voy a darle la palabra veo que tiene levantada la mano al profesor Arley, que seguramente nos puede decir algo también que nos aporta mucho para las inquietudes que tenemos. Profe Arley. No, pues en principio les pido disculpa. En principio era para aclarar que pues es importante lo del correo institucional, tener en cuenta que es el único medio que contamos nosotros, bueno, además del correo interno del curso y de los otros espacios de allí de foro de noticias. Es un medio que tenemos para comunicarnos con cada uno de ustedes y pues es importante que lo estemos revisando. Hoy, por ejemplo, me preguntaban sobre un primer encuentro de webconferencia y yo les indicaba, mira, ya hemos enviado la invitación por correo interno, entonces hay que estar o se debe estar allí atento de estos medios porque es por donde nosotros nos estamos comunicando constantemente. Eso como pues en detalle allí para tener en cuenta, que ya lo había mencionado el profe Daniel. Muchas gracias. Muchas gracias, profe Arley. Y para eso también comunicarnos con los tutores, ¿no? A que haya comunicación con nosotros, que nos puedan preguntar, que nosotros les podamos aclarar. Yo veo que hay muchas manos levantadas. Les pido todas las excusas del mundo. No puedo darle la palabra a todo el mundo en razón que la web iba hasta las 4:30. Solicité autorización y me la corrieron media horita hasta las 5 y debo entregar la sala porque vienen otros encuentros. Nos quedan solo 7 minutos. Así es que solamente le voy a dar la palabra a una persona más. Les pido que me excusen porque el tiempo no nos dio para más. Posteriormente pedirles a todos los que tengan las inquietudes que vuelvan sobre esta web, sobre la grabación, que cuando me la envíen, yo espero que el día de mañana ya poderla subir al foro de noticias del curso y las otras preguntas que tengan, por favor, con sus tutores, que sus tutores les ayudan a resolverlas, porque fíjense que aquí dimos unos elementos generales. Sobre la asistencia que nos están diciendo, en las webconferencias no hay asistencia y adicional la grabación sí quedará. Entonces, aquí el que sigue es Franklin. Tiene la posibilidad de dialogar. Buenas tardes. Mi pregunta sería es que como por acá por donde yo vivo se va mucho la luz y si no llego a entregar el trabajo en el turno de evaluación, ¿cómo haría ahí? Bueno, lo primero sería bueno, y que gracias por decirlo, que usted tenga la posibilidad de prever en la medida de lo posible, ¿no? No le digo que tiene que prever y ya, no, en la medida de lo posible que pueda tener su trabajo con tiempo para que pueda subirlo con tiempo. En caso contrario, comuníquese con su tutor y le plantea la situación teniendo en cuenta
Se fue el audio. Que nosotros... Profe, no te escuchamos. Ave María. ¿Volví o no volví? Sí, Sí, profe, ya señor. te escuchamos. Ya volví. Gracias. Las cosas de los sistemas. Bueno, la idea es prever en primer lugar y si pasa algo extraordinario y no, dialogarlo con el tutor, que el tutor tiene la posibilidad de revisar si lo que se está comentando pues ha sucedido así para dar alguna solución. Bueno, 4 minutos. Yo les agradezco mucho. De nuevo, les pido excusas. Bueno, alguien está colocando insistentemente que si alguien se copia de mi aporte en el foro y lo muestra como trabajo suyo, ¿a quién le aplican el plagio? El plagio de ese estilo se le aplica a la persona que ha tomado los elementos de un compañero y los ha pasado como suyos, obviamente. Pero para eso nosotros los tutores tenemos la posibilidad de hacer las revisiones y repito, lo que aparece en el Turnitin, ojo, no es índice de plagio, es índice de similitud y nosotros los tutores tenemos la posibilidad de hacer la respectiva interpretación. De nuevo, ya tengo que entregar la sala, nos pasamos media hora, nos agradezco muchísimo a los tutores, compañeros de la red, la participación y el apoyo. Agradezco muchísimo a la profe Nendú, a la profe Lina, al profe Aymar por todo el apoyo en la preparación y a ustedes, apreciados estudiantes, les agradecemos de corazón que hayan participado y sobre todo que se hayan dejado tocar por las reflexiones que hemos realizado para que la ética y la ciudadanía nos sirva para generar reflexión, pero también la llevemos a la práctica en la vida, que es la idea. Mil gracias. Vamos a subir la grabación el día de mañana al foro de noticias del curso para que puedan volver sobre ella y recordemos que el día 7 de julio es el día en que se cierra la actividad y se debemos subir nuestra actividad. Espero nos podamos encontrar de un mediante en nuestra próxima web, donde trabajaremos otros elementos y podemos mirar también la actividad de la tarea 3. Mil gracias. Y las dudas que quedaron pendientes, que me excusan no poderles dar la palabra, por favor canalicémoslas con los tutores que ellos nos colaboran. Mil gracias.